Repaso de laboratorio 8, normas craneales, ojo. Objetivos: describir la conformación del cráneo, de la órbita y el ojo. El cráneo constituye una caja protectora para el encéfalo, así como cavidades para órganos de sentidos especiales, ojos, nariz, boca y oídos. Está constituido de 22 huesos en total, sin contar con los huesecitos del oído, y está dividido en dos grandes áreas: el cráneo propiamente dicho, en el cual observamos hueso frontal, occipital, parietales, temporales, esfenoides y etmoides, y el esqueleto de la cara, donde observaremos a los maxilares, la mandíbula, los cigomáticos, los nasales, el vómer, los lagrimales, los cornetes inferiores y los palatinos. Asimismo, vamos a encontrar refuerzos del macizo facial, proceso frontal del maxilar, proceso frontal del cigomático, proceso temporal del cigomático, tuberosidad del maxilar y los procesos pterigoideos del esfenoides. Las normas craneales son diferentes vistas del cráneo donde vamos a encontrar diferentes estructuras y orificios. Cada uno debe de estudiar cuáles son las estructuras que entran o salen por estos orificios. De la norma superior observaremos sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea, el bregma y el lambda. En la norma occipital observaremos sutura sagital, sutura lambdoidea, el asterion, donde convergen los huesos temporal, parietal y occipital, el agujero o foramen mastoideo, la protuberancia occipital externa y su punto más elevado, el inion. A ambos lados de la protuberancia occipital externa, las líneas nucales superiores e inferiores. Y nuevamente el punto de convergencia entre la sutura sagital y lambdoidea, el lambda. En la norma lateral vamos a observar el terion, que es una zona donde convergen los huesos frontal, parietal, esfenoides y temporal. Nuevamente observamos al asterion, observamos la línea temporal que inicia en la apófisis cigomática del frontal y finaliza en una cresta del hueso temporal llamada cresta supramastoidea. Observamos el meato acústico externo y el arco cigomático. En la norma frontal vamos a observar el nasion o intersección del frontal con los huesos nasales, la glabela, región situada por arriba del nasion y entre los arcos superciliares, que son elevaciones a cada lado y afuera a partir de la glabela, y vamos a observar los siguientes forámenes: supraorbitarios, infraorbitarios, cigomático facial y forámenes mentonianos. Recuerden además que las órbitas tienen bordes y tienen en su cavidad formada por paredes: el techo, el piso, pared medial y pared lateral. Deben de recordar cuáles son los huesos que forman parte de sus bordes y los huesos que van a formar sus paredes. En la mandíbula vamos a reconocer en el cuerpo la sínfisis mentoniana y la protuberancia o eminencia mentoniana. Además, en el cuerpo vamos a reconocer los agujeros mentonianos, y en las ramas vamos a identificar proceso coronoideo o apófisis coronoides, la incisura o escotadura mandibular y el proceso condilar, que consta de cabeza y cuello del cóndilo. En la norma basal vamos a identificar foramen incisivo, forámenes palatinos mayores, las coanas, los procesos pterigoideos del esfenoides, que constan de una lámina interna, una lámina externa y entre ambas la fosa pterigoidea. Vamos a reconocer foramen oval, foramen espinoso
agujero rasgado anterior, la fisura petrotimpánica, el orificio de entrada del canal carotídeo, el foramen yugular o rasgado posterior, el foramen estilomastoideo, el foramen condilio anterior, foramen condilio posterior, el foramen magno y la cresta occipital externa. En un cráneo fetal vamos a reconocer las siguientes fontanelas: la fontanela anterior o bregmática, la fontanela posterior o lambdoidea y lateralmente la fontanela esfenoidal o térica o anterolateral y la fontanela mastoidea astérica o posterolateral. En la cavidad craneal vamos a reconocer tres grandes espacios: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior reconocemos la apófisis crista galli y la lámina cribiforme, ambas del hueso etmoides. En la fosa craneal media vamos a reconocer el surco o canal óptico o quiasmático y a ambos lados el agujero óptico. Además, la silla turca o fosa hipofisiaria. Y reconocemos también la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, los forámenes redondo mayor, oval y espinoso. Además de ello, el agujero lacerado o rasgado anterior y la abertura del conducto carotídeo. En la fosa craneal posterior, el meato acústico interno, el foramen yugular o rasgado posterior, el agujero condilio anterior o canal o conducto del hipogloso, el foramen magno, la cresta occipital interna o eminencia cruciforme y en ella la protuberancia occipital interna. Además, el canal de los senos transversos o laterales, el canal o surco de los senos sigmoideos y las fosas cerebelosas. Al ojo le vamos a reconocer los siguientes músculos extrínsecos: músculo recto superior, músculo recto inferior, músculo recto lateral o recto externo, músculo recto medial o recto interno, músculo oblicuo superior u oblicuo mayor, músculo oblicuo inferior u oblicuo menor y el músculo elevador del párpado superior. Al globo ocular le vamos a reconocer las siguientes cubiertas: la túnica fibrosa externa o capa fibrosa externa, que va a estar formada por la esclerótica y la córnea. La túnica vascular media o llamada úvea, que comprende la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y la retina, llamada también túnica nerviosa interna. Además, vamos a reconocer las siguientes estructuras: la pupila, que es la abertura central del iris; el cristalino, que es una lente biconvexa que en el humano mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. La retina, pues ya sabemos que representa la superficie interna del globo ocular y consta de dos partes: la porción óptica, situada posterolateralmente, y la no visual anteriormente. Y la unión entre ambas partes, lo que estamos señalando, la ora serrata. Además, observamos la cámara anterior y el humor vítreo en la cámara posterior. Si tienen alguna duda, vamos a dejar un foro de consulta. Gracias.